Motores síncronos. Introducción. Los motores síncronos son máquinas síncronas que convierten potencia eléctrica en potencia mecánica de rotación. Características. La característica principal de este tipo de motores es que trabajan a velocidad constante que depende solo de la frecuencia de la red y de otros aspectos constructivos de la máquina. Al operar de forma sobreexcitada, consume potencia reactiva y mejora el factor de potencia. Construcción. La máquina síncrona es una máquina reversible, ya que se puede utilizar como generador de corriente alterna o como motor síncrono. Está constituido por dos devanados independientes. El primero, un devanado inductor, construido en forma de arrollamiento concentrado o distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua, que da lugar a los polos de la máquina y que se coloca en el rotor. Y el segundo, un devanado inducido distribuido formando un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna, ubicado en el estator que está constituido de un material ferromagnético, generalmente de chapas de acero al silicio. Principio de funcionamiento. Si a un alternador trifásico se le retira la máquina motriz y se alimenta su estator mediante un sistema trifásico de corriente alterna, se genera en el estator un campo magnético giratorio, cuya velocidad sabemos que es N es igual a 60 F sobre P, donde F es la frecuencia de la red y P es el número de pares de polos del rotor. Si en estas circunstancias, con el rotor parado, se alimenta el devanado del mismo con corriente continua, se produce un campo magnético rotórico fijo, delante del cual pasa el campo magnético del estator. Los polos del rotor están sometidos ahora a atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo por parte de los polos del estator, pero el rotor no consigue girar, a lo sumo vibrará. Al llevar el rotor a la velocidad de sincronismo, haciéndolo girar mediante un motor auxiliar, al enfrentarse los polos de signo opuestos, se establece un enganche magnético que les obliga a seguir girando juntos, pudiendo ahora retirar el motor auxiliar. Este enganche magnético se produce ya que el campo giratorio estatórico arrastra por atracción magnética al motor en el mismo sentido y velocidad. Arranque de un motor síncrono. Un motor síncrono no puede arrancar por sí mismo. En consecuencia, el rotor casi siempre está equipado con un devanado de jaula de ardilla para que pueda arrancar como motor de inducción. Cuando el estator se conecta a la línea trifásica, el motor acelera hasta que alcanza una velocidad un poco por debajo de la velocidad síncrona. La excitación de corriente continua se suprime durante este periodo de arranque. Mientras el rotor se acelera, el flujo rotatorio creado por el estator pasa frente a los polos salientes, que se mueven lentamente. Como las bobinas en el rotor poseen un número relativamente grande de las vueltas, se induce un alto voltaje en el devanado del rotor cuando gira a bajas velocidades. Este voltaje aparece entre los anillos de los colectores y disminuye conforme el rotor se acelera, hasta volverse insignificante cuando el rotor se aproxima a velocidad síncrona. Para limitar el voltaje y para mejorar el par o momento de torsión de arranque, se pone en cortocircuito los anillos colectores o se conectan a un resistor auxiliar durante el periodo de arranque. Par o momento de torsión de ajuste a sincronismo. Cuando el motor está funcionando cerca de la velocidad síncrona, el rotor es excitado con la corriente directa o corriente continua. Este produce polos norte y sur alternos alrededor de la circunferencia del rotor. Si en este instante los polos quedan frente a polos de polaridad opuesta en el estator, se crea una fuerte atracción magnética entre ellos. Esta atracción mutua mantiene juntos
a los polos del rotor y del estator, y el rotor es literalmente obligado a sincronizarse con el campo rotatorio. Por ello, el momento de torsión desarrollado en este instante se llama momento de torsión de ajuste a sincronismo. Circuito equivalente. Ya que el motor síncrono es igual físicamente al generador, las ecuaciones básicas de velocidad, potencia y par son las mismas. La única diferencia es que el sentido de flujo de potencia y por lo tanto el sentido de la corriente de carga es opuesto para el motor. Consideremos un motor síncrono funcionando en régimen estacionario con una tensión por fase, U. Suponemos que la reactancia de dispersión es constante, que se pueden despreciar las pérdidas en el hierro y que el entrehierro es uniforme. Como se puede ver en el circuito eléctrico equivalente, diagrama de Blondel, que representa al motor síncrono conectado a la red, en el cual el estator se comporta como el primario de un transformador. Curvas características. Los motores sincrónicos o síncronos suministran potencia a cargas que son básicamente dispositivos de velocidad constante. Al estar conectados a sistemas de potencia mucho más grandes que los motores individuales, los sistemas de potencia aparecen como barrajes infinitos frente a los motores. Esto significa que el voltaje en los terminales y la frecuencia del sistema serán constantes, independientemente de la cantidad de potencia tomada por el motor. La velocidad de rotación del motor está asociada a la frecuencia eléctrica aplicada, de modo que la velocidad del motor será constante, independientemente de la carga. La curva característica resultante par velocidad se muestra a continuación. Importante: un motor síncrono es un dispositivo electromecánico capaz de mover un alto rango de cargas a una velocidad dada, llamada velocidad de sincronismo, extrayendo la energía necesaria de una red. También el motor síncrono es utilizado en aquellos casos que se desea velocidad constante. Además, utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes permanentes que giran sincrónicamente con el campo de estator.